¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios, bienvenido a un nuevo estudio sobre el Apocalipsis, bienvenido a esta serie, este estudio bíblico titulado Apocalipsis Ahora o Apocalipsis Now, o como quieras llamarle, donde vamos a estar viendo, donde vamos a estar estudiando este libro maravilloso, el libro que según dice la sierva de Dios en el libro de Maranata, debiera ser el que su pueblo considere constantemente en su mente. El último libro de la Biblia, dice ella, es el que contiene las verdades más maravillosas. Algo así, lo estoy parafraseando. Y en el día de hoy nos vamos a meter de lleno con lo que considero el mensaje final para la iglesia de Dios. El mensaje final para la iglesia de Dios, pero también le he dado otro título y es los remedios, y por favor presten bien porque esta palabra se puede dar para malinterpretar, pero sí, los remedios de la gran farmacia de Dios. Yo lo considero, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, una gran farmacia, un gran lugar donde encontrar los remedios que Dios tiene a disposición de su pueblo para encontrar sanidad. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se han sumado en esta hora. Bueno, a los que están acá desde Telegram, después este audio se va a estar escuchando por otros lados, pero este estudio no va a ser solamente de mi autoría, sino que seguramente al final van a estar participando los hermanos que están aquí escuchando, así que bienvenidos Sebastián, Angie, Edison, Daniel, querido Dani, ¿cómo andás? Felicia, Noé, muchas, pero muchas gracias por participar, a ustedes que los estoy leyendo en el nombre, pero también me imagino que hay otros amigos detrás que también están escuchando, así que sean todos muy, pero muy bienvenidos. Bienvenido mi hermano Bruno, mi hermana Gaby, espero que me estén escuchando desde allá. Lamento, hay muchos que me han enviado mensajes y no he respondido, pero bueno, esta semana entre folletos de escuela sabática y demás cosas, no he podido prestar mucha atención al celular. Sin embargo, agradecidos de darme este privilegio de poder compartir juntos en este momento. Antes de comenzar y antes de tener lo más importante, que es la dirección de Dios, pedirle a Dios que nos dirija en este estudio, decirles que si al final desean participar o en algún momento desean intervenir, abajo les aparece un botón donde les permite levantar la mano, ¿sí? Así que ténganlo muy en cuenta, luego de que los autorice, usted levanta la mano y los autorizo para hablar, ustedes pueden presionar el botón nuevamente, que les va a aparecer otro color, para poder charlar. Vamos a iniciar entonces este estudio en clave de verdad presente, considerando Apocalipsis como si Dios, realmente Dios nos está hablando en esta hora, en este momento, a su pueblo. Amén, mis hermanos. Vamos a pedirle a Él que nos dirija y sea Él quien nos hable en su palabra. A quienes puedan hacerlo y se puedan poner de rodillas, los invito también. Y si no, donde estén, de forma reverente. Querido y buen Dios, que moras en los cielos, te damos las gracias, Padre, por este nuevo estudio que nos regalás, por este momento que nos permitís congregarnos a través de estos medios para compartir tu palabra, para estudiar, para aprender más de ti y sobre todo de este libro maravilloso, de aquel que nos llamaste la atención para concentrar también nuestra mente allí. Es cierto que debemos poner nuestra mente en la vida de Cristo en la última semana, pero también nos has puesto para que consideremos esta profecía, para que no sea el todo, pero sí, Señor, para que prestemos mucha atención a lo que allí nos has dejado para esta hora para nosotros. Por eso te pedimos, Padre, que no sea una invención, un pensamiento, sino que sea una realidad, que seas tú quien nos hables a través de ella, a través de tu palabra, a través de esta revelación que vamos a leer hoy, y que por la sangre y los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, nos permitas comprender qué mensaje tenés para nosotros para este día. Padre, sé que muchos se han conectado hoy, tal vez por primera vez, tal vez haya quienes tienen otras preguntas. Dirige este estudio, seas tú, Padre, el maestro, el que coordine,
y nos permita, Señor, llegar a un conocimiento mejor de tu Hijo. Lo rogamos todo esto y lo agradecemos sin merecerlo, pidiendo por mis hermanos que están pasando en este momento también por enfermedad y están pasando también por momentos difíciles, que tú seas ese consuelo que necesitan, que seas ese bálsamo, que seas, Padre, ese aceite curativo para ellos en esta hora, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Queridos amigos, vamos a iniciar entonces con este estudio de la palabra de Dios. Sé que muchos que tienen dificultad con los datos, este sistema, que parece más una radio que otra cosa, los va a ayudar muchísimo, ¿sí? Pero algunas recomendaciones, algunos consejos. Primero, tener una Biblia cerca. Segundo, una lapicera y algún anotador cerca, porque vamos a estar viendo muchos pasajes y tal vez no lleguen a leerlos todos, ¿sí? No lleguen a buscarlos, salvo que estén como yo, con todos los pasajes anotados o alguna computadora que les permita buscar todo rapidísimo. Pero si no es así, no se preocupen, más allá de que yo estoy grabando ahora el programa para que después esto quede subido, ustedes pueden anotarlo y leerlos después de forma tranquila, ¿sí? Lo tercero que quería decirles es que hay un material que he puesto a disposición de ustedes en el canal de Verdad Presente, en el canal de Telegram, ¿sí? Un PDF que ustedes pueden descargar, imprimir y allí completar. Pero, salvo las notas que van a aparecer al final, no tiene otra cosa que lo que vamos a ver en el libro de la Biblia, ¿sí? Así que, si tienen papel y lapicera, con eso les alcanza para ir anotando y haciendo sus apuntes. El mensaje que vamos a ver hoy, recuerdan que ya estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 1 entero, en 3 programas, en el que vamos a ver en el día de hoy es el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Ustedes recordarán que en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 11, Cristo le dice que debía escribir un libro y enviarlo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Incluso hasta como que lo dice en un orden, que era el orden, el circuito que hacía Juan a la hora de visitarlas, ¿sí? Si ustedes pueden verlo esto en un mapa, van a poder seguirlo también. Y de todas las iglesias que había en ese tiempo, Dios se centró en las iglesias que estaban en Turquía, con un propósito especial, sí, en la actual Turquía, en Asia en aquel momento. Hay 2 posibilidades a la hora de encarar este estudio, ¿sí? Y eso lo pueden ver en el material que les envié, en las notas, por ejemplo, en la número 1, ¿sí? Esto es un manuscrito del año 1900. Dice, los mensajes dados a las iglesias de Asia representan el estado de cosas que existen en las iglesias del mundo religioso de hoy, ¿sí? Entonces, esta es una manera de verlo que tal vez no estamos tan acostumbrados, ¿sí? Representan el estado de cosas que existen en las iglesias del mundo religioso de hoy. No una iglesia, no un periodo. Pero después sigue, los nombres de las iglesias son simbólicos de la iglesia cristiana en los diferentes periodos de la era cristiana. El número de las iglesias, 7, indica totalidad y simboliza el hecho de que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo y están en vigencia hoy, mientras que la reseña utilizada simboliza el estado del profeso pueblo de Dios. El trigo que crece en la cizaña, la verdad firme en su propia base eterna, en contraste con el error. Esto lo estoy leyendo de las notas que compartí en el documento que ustedes pueden descargar del canal, ¿sí? Es la nota número 2, ahora estoy leyendo nota número 1, ahora voy a leer la 2 en la página 5. Deseo enfatizar el hecho de que las iglesias a las cuales se les ordenó a Juan enviar las instrucciones proporcionadas representan a todas las iglesias en nuestro mundo. ¿Escucharon bien?
No está hablando simplemente de una iglesia en particular, sino de todas en general. Y que esta revelación dada por él debe ser estudiada, creída y predicada por la iglesia adventista el séptimo día en la actualidad. Y luego la última nota es la más conocida, que dice que las iglesias representan periodos a lo largo del tiempo. Ahora, si uno se mete un poco a considerar, y ya lo vamos a ver después, ¿sí? La sierva de Dios no consideraba que la iglesia de la Odisea sea la condición de todas las iglesias en el tiempo final o la única condición que hoy podría existir, por ejemplo. Si bien leemos en la Reina Evangela, esto está en la nota 3, voy a resumir un poco, si ustedes después quieren leer otra, lo pueden hacer, dice que el mensaje a la iglesia de los laodicenses se aplica especialmente al pueblo de hoy. ¿Sí? Ya hablaremos de esa iglesia cuando lleguemos. Pero también podemos leer, ¿sí? Por ejemplo, en la nota número 4, primeros escritos, página 15, que hablando de los 144.000, se le otorgan las características de una iglesia que no es la laodicense. Dice, entonces conoció la iglesia de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros, saludarnos fraternalmente con ósculos santos, y ellos adoraron a nuestras plantas. ¿A qué iglesia se está refiriendo allí? En la nota número 4 de la página 5, claramente no está hablando de que esos 144.000 representen a la iglesia de la Odisea, sino que está hablando de la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Jaime White también decía, en septiembre de 1850, ahora, tan ciertamente como que la iglesia de Filadelfia es la verdadera iglesia de los últimos días, es cierto que los 144.000 serán sellados precisamente antes de la venida del Señor. Entonces vemos que no es cierto que haya una sola manera de ver este tema o que nosotros estemos consignados a ser laodicenses, siempre laodicenses, sino que el Señor nos está llamando, ahora en este caso, a los 144.000 a ser de la iglesia de Filadelfia. ¿Pero cómo? ¿Sí? Históricamente la iglesia de Filadelfia ya pasó y ahora estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea, porque podemos ver estas dos constantes. Por un lado, que es cierto, la condición actual es la de los laodicenses en forma general, pero enfatiza el hecho de que las instrucciones representan a todas las iglesias en nuestro mundo. Todas las iglesias, todos los mensajes de las iglesias son situaciones por las que está pasando de forma contemporánea, en forma paralela, ¿sí? Las iglesias de hoy. Entonces, teniendo esto en mente, teniendo esto en vista, metámonos a estudiar, vayamos de lleno a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 7, ya no como el mensaje para una iglesia en el pasado, que sí tuvo su cumplimiento allí, sino también como un mensaje que Dios tiene para darnos o para darles a aquellos que están pasando por esta situación. Cada uno va a leer el mensaje de las 7 iglesias y cada uno va a poder verse identificado, porque son situaciones por las que todos vamos a pasar, sea de alguna manera o de otra, pero a todos se nos ha identificado en alguna, por lo menos en alguna de esas 7 iglesias. Dice entonces, en la página número 1 del material que les envié, hay elementos claves para analizar estas cartas a las iglesias en Turquía. ¿Sí? Hay 8 claves, por lo menos, que destaqué y que vamos a ir viendo en cada una de las iglesias que componen Apocalipsis 2 y 3. 1. En todas vamos a ver la época histórica que representa proféticamente. ¿Sí? No lo voy a explicar ni explayar, pero sí es un dato a tener en cuenta. 2. El significado del nombre de cada iglesia. ¿Sí? 3. El título del mensajero. 4. El carácter de cada iglesia. ¿Cómo se le identifica? 5. ¿Qué es lo elogiable de cada iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que Cristo elogia que cada iglesia ha logrado?
6. La queja contra las cosas que requieren atención de parte de cada iglesia. Es decir, va a hablar de lo bueno y luego vamos a ver que habla de lo malo. No siempre ocurre lo mismo en todas, pero en algunas hay las dos, en algunas hay solo elogiable y en algunas hay solo quejas. Pero vamos a ir viendo estas cuestiones. Punto 7, la exhortación de parte de Cristo a cada iglesia para permanecer en relación con Dios, si es que la necesita. Y el punto 8, la promesa a cada vencedor de cada iglesia. ¿Vamos? Entonces vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta acá, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y la primera pregunta con la que arrancaba este estudio es muy sencilla, pero hasta este punto me gustaría que analicemos. Dice, escribe al ángel. Sí, ya vimos que la orden de Jesús a Juan era que publique las cosas, pero debía escribirle a un ángel, y uno dice, ¿cómo le va a escribir él a un ángel? ¿Sí? ¿Cómo nosotros le vamos a mandar un mensaje a estos seres celestiales? Y es que nosotros debemos comprender que si estuviéramos leyendo la Biblia en griego, y no lo estoy invitando a que lean ni en griego ni en hebreo, pero si la leyéramos de esa manera, nos resultaría, por lo menos este detalle, un poco más sencillo, porque la palabra G32 que aparece allí como ángel, ¿sí? Ahí está, ángelo, ¿sí? De ángelos, significa, bueno, aunque se me está yendo, ahí está. Significa mensajero, especialmente ángel, por implicación pastor, mensajero, ángel. Está bien, me gusta el Strong, todo muy lindo, G32, y cómo esto lo puedo ver en la Biblia. Bueno, Mateo capítulo 11, verso 10, nos dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero, G32, delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Sí? Esto está hablando de Juan el Bautista, la misión y bueno, todo lo que tiene que ver con la obra de él, ¿sí? Cómo la destacaba Cristo. ¿Recuerdan? Cuando él dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Bueno, hablando de él, lo menciona como un ángel, un mensajero, y sin embargo, era una persona de carne y hueso, ¿sí? En Lucas capítulo 7, verso 24, podemos leer, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, nuevamente lo mismo, el mismo contexto, pero ahora ya no hablando de Juan como mensajero, sino de los mensajeros que envió Juan, y esta palabrita también, nuevamente, G32. Y en Santiago 2, 25, hablando de Rahab, la ramera, dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros
y los envió por otro camino. Ahí la palabrita mensajeros, nuevamente G32. Y bien podemos saber que Josué no envió ángeles celestiales a recorrer la ciudad de Jericó, sino que estamos hablando acá de seres de carne y hueso, ¿sí? De personas. Entonces podemos ver que ángel, si bien estamos hablando siempre de mensajero, puede referirse tanto a mensajero celestial como mensajero terrenal, ¿sí? Por eso habla de, por implicación, pastor, ¿sí? Un mensajero, alguien que lleva o que trae nuevas, ¿sí? La segunda pregunta, ¿quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Bueno, si tenemos en claro este punto, ya no va a ser, pasan estas cosas. Bueno, lamento. Bueno, seguramente van a llamar, le voy a pedir ahí para que avise mi esposa. Cosas que ocurren en estudio en vivo. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Éfeso? Es el mensajero. Es el que está encargado por Dios para coordinar esa iglesia. ¿Sí? Y la pregunta número 3, ¿cuántas iglesias existen? Ustedes pueden decir, pero es una novedad, Leandro. Apocalipsis capítulo 1, verso 11 me dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Pero hay algo que el hermano Adrián hace tiempo atrás me había compartido y a mí me quedó en la cabeza y realmente es muy interesante para considerar. No dice, como yo anoté mal, ¿sí? Y aclaro que en el estudio aparece mal arriba en el título, no dice escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, no dice de Éfeso, dice en Éfeso. ¿Y qué diferencia tiene esto? Porque esto nos debiera llamar la atención. Porque el Señor no tiene una iglesia de Mar del Plata, una iglesia de Buenos Aires, una iglesia de Colombia, una iglesia en Necochea, una iglesia en Neuquén, en Chipoleti, no tiene una iglesia en Bransen, tiene una iglesia, perdón, no de, sino en, porque hay una sola iglesia. Y esto lo pudimos ver en las citas también. Dios tiene una iglesia y es el periodo, ¿sí? Como si hablemos del periodo de la iglesia cristiana, es esa misma iglesia. No hay una iglesia acá o una iglesia allá, sino una iglesia sola que tiene distintas características y diferencias, ¿sí? Las iglesias son de Cristo, no son de la ciudad, no son de los hermanos. Y a veces nos creemos con esas libertades de tomarnos actitudes de forma independiente del cuerpo, de lo que se está haciendo a nivel general. Por ese motivo, cada una de las cartas arranca de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en, y nos menciona el lugar en el que se encuentran. Para decirnos simplemente el lugar geográfico, pero no la propiedad. No son de Éfeso, no son nuestras, son de Cristo. Él está en el medio de ellas. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 1 y lo leímos en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, o sea, de las 7 iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo está en medio de ellas. Y es Él el propietario, el dueño de cada una de ellas. Por eso es que le escribe de forma personal a cada una de ellas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién se presenta? Y el título es bastante claro. Se presenta y no nos dice el nombre, pero nos da características. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es? Pregunta 5. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro? Perdón, pero estas cosas básicas, ¿sí? Yo sé que para algunos
les puede resultar sencillo decir, Leandro, ya lo vimos la semana pasada, lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis 1 del 9 al 20, pero quiero que esto quede hiper claro porque quiero llegar a todos, al que lo está leyendo por primera vez y no entiende de qué viene la cosa, así también poder sumar alguna luz extra a aquellos que ya lo han estudiado. Dice Apocalipsis capítulo 1, en el verso, bueno, ya lo leímos, el 12 y el 13, yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién anda en medio de los 7 candeleros de oro? El Hijo del Hombre. ¿Y quién tiene las 7 estrellas en su diestra? Verso 16 y verso 17 del capítulo 1. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas de oro. De su boca salía y después dice, verso 17, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y yo me quedé pensando en muchas de estas cuestiones, ya las vamos a analizar en un ratito, ¿sí? En el por qué se presenta así, en la pregunta 6. ¿Por qué es que Cristo, que era la respuesta a la pregunta 5, por qué Cristo se presenta de esta manera? ¿Sí? Nos dice, tiene las 7 estrellas, ¿dónde? En la diestra. Y anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿dónde? En el medio. Tiene una en la diestra y otra en el medio. Nos está explicando algo muy, muy importante. Y esto nos explica, ¿sí?, que cada presentación de un mensaje que él va a dar es una presentación de lo que él es, o donde él está, algo que lo representa, y de lo que la iglesia necesita saber acerca de él, ya sea que lo sabe y se olvidó, o ya sea que no lo sabe, pero en ambos casos necesita comprender algo que es vital. En este caso, ver al Hijo del Hombre, pero ya no es simplemente el Hijo del Hombre, sino el que estuvo muerto y vivió, pero también el Alfa y el Omega, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que su apariencia no es la apariencia de un simple hijo de hombre, sino que está reflejando su divinidad. Se presenta como hijo de hombre, pero también como hijo de Dios. Necesita saber, esta iglesia de Éfeso, ya estaremos hablando de otras, necesita saber que los tiene en sus manos. Porque si las estrellas significan ángeles y los ángeles mensajeros, esta iglesia necesita saber que los mensajeros están en las manos de Dios. Ojo, no son empleados de los hermanos. Los mensajeros de Dios no son empleados y los demás, los que ponen el diezmo, son los jefes y a ver lo que hace o no o deja de hacer. Guarda con esa situación en la que podemos caer. Y por otro lado, de ver también ministros que hacen lo que quieren y uno también en esa impotencia de no poder hacer nada, el Señor nos recuerda, todos están en mi mano, están a mi diestra. Apocalipsis 1:17, para arrancar con esto del tema de la diestra, aunque no hay mucho tiempo, Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él, que tenía en sus manos, dice verso 16, las 7 estrellas, él puso su diestra sobre mí y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, esa mano está para tener y para fortalecer a sus siervos. Ahí estaba Juan, que lo estaba viendo directamente, que la mano del Señor no es simplemente para dominar, sino para fortalecer a sus ministros, a sus siervos, a quienes están llevando la palabra. Ese es el mensaje más claro y directo que nos está dando el libro de Apocalipsis. Pero también podemos ver en el Salmo 20, voy a leer varios de los salmos, porque me gustaron. En el Salmo 20, verso 6,
Dice, ahora conozco Jehová, que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Es decir, el Señor nos salva, el Señor nos oye, nos cuida, nos protege. Y en el verso 2 de ese mismo capítulo, Salmo 20, nos dice, te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Es para leerlo todo, pero no hay tiempo. Pero para pensar en esto que está ocurriendo en Apocalipsis 1, es una revelación del santuario de Dios. Cristo caminando entre los candelabros. Cristo mismo es enviado de Dios para sostenernos. Él nos dice, no temas, yo te ayudo. En el Salmo 98, en el verso 1, nos dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Es el brazo con que Él nos salva. Y es algo que la iglesia debe comprender. Es ese brazo que nos sostiene, que nos salva, que nos cuida, que nos protege, que nos manifiesta quién es el que está al control. Y también le recuerda a la iglesia de Éfeso, que anda en medio de ellos. O sea, deben recordar que Jesús es el Espíritu. Así lo dice también en Mateo 18, verso 20. Que donde estén, dice así, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Cristo. 2 o 3 es la más mínima expresión de lo que es una iglesia. Entonces, donde haya 2 o 3 congregados, aquí hay 15, ¿sí? Por lo menos 15 en los nombres de los que aparecen. Acá hay 15. ¿Quién está en medio nuestro? No está Leandro, no está Angie, no está Luis, no está Juan Carlos, que los adoro. Saludo a Javiera, a Ana, a Gabriela, a Andrea, a Patricia. No estamos cada uno simplemente. Está Cristo aquí en medio nuestro, y eso se lo quiere dejar bien claro a la iglesia de Éfeso. Lo segundo, bueno, ahí, con respecto a esto, Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta iglesia tiene que recordar que está al control Cristo, que está en el medio de la iglesia. Que aunque nosotros no entendamos las cosas que están sucediendo, que aunque veamos división y zarandeo, que aunque veamos que hay hermanos que están tomando hoy la decisión de tomar en su libertad, la que ellos creen esa libertad, tomar decisiones por fuera de lo que se ha decidido a nivel general entre los hermanos, que sepas que Dios está al control, que Él ama a sus hijos y quiere su felicidad. Pregunta 7. ¿Cuáles son las características favorables, ¿sí?, de esta iglesia? Dice que Dios conoce sus obras. Volvamos a Apocalipsis, perdón que me estoy yendo ahí, Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Dios conoce sus obras y no se las reprocha. Dios conoce su arduo trabajo y paciencia. Es decir, que esas obras no eran cualquier tipo de obras. Eran obras arduas, trabajosas, ¿sí? Esta iglesia se caracteriza por haber hecho cosas importantes. Y su paciencia. ¿Cuál es la paciencia de una iglesia? ¿Cuál es la paciencia de los santos? Le está destacando que ellos son obedientes, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. También destaca otra cosa, que no puede soportar a los malos. Destaca también que prueba a los falsos apóstoles. Un apóstol es un enviado de Dios. Entonces, esta iglesia dice que los prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos.
Este es un don muy, pero muy importante en el pueblo de Dios. Una vez Angie, que está acá escuchándome, me mencionó esto en una predicación sobre los dones espirituales. En 1 Corintios 12:10 nos dice que entre tantos dones que hay, hacer milagros, profecía, etcétera, etcétera, dice, a otros le dio discernimiento de espíritus. Es un don que da Cristo. No es algo que alguien se puede arrogar. Que así como alguien tiene interpretación de lenguas, hay quienes también que dicen, a este le saco la ficha, ¿sí? Y esto es un don de Dios, que pueden adelantarse un poquito más, que parecen oráculos, profetas, ¿sí? Pero lo único que tienen es ese don, que yo conozco varios hermanos que tienen ese don, ¿sí? Y se jactan de ser oráculos, profetas y cosas por el estilo en algún comentario íntimo que ellos puedan tener, ¿sí? Y el Señor les está dando este mensaje con un propósito, ¿sí? Que siempre es, como dice Efesios 4, para edificación de la iglesia, porque hay un solo cuerpo y cada uno de estos dones va a fortalecer a esa iglesia. En 2 Corintios capítulo 11, acuérdense de anotar, porque voy a leer varios pasajes. Verso 3 al 5, nos habla el apóstol Pablo de que había esta iglesia, ¿sí? Estaba teniendo algunas dificultades, ¿sí? Dice en el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo tolerás. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿sí? Como diciéndoles, claro, viene cualquiera que les trae cualquier cosa, a ese lo aceptás. Pero yo, que dice el verso 6, aunque soy tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado, ¿sí? O sea, no predicaba tan lindo Pablo, era un poquito fuerte para hablar, ¿sí? Un poquito tosco, directo. Hay algunos que le gustan otro tipo de predicaciones y en determinados momentos cada uno sabe, ¿sí? El Señor sabe que a veces necesitamos leche, ¿sí? Y sobre todo cuando estamos empezando necesitamos leche y bueno, yo no discuto en la condición que se encuentre cada uno, pero eh, no lo era así Pablo, ¿sí? Tosco en palabra, no era dulce, no era gentil, que era lo que estaban buscando estos corintios, porque le venía alguno que le predicaba de Jesús, de otro Jesús, y lo seguían, pero no entendían del Jesús que les estaba predicando el apóstol Pablo. Entonces, dice en este contexto, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15 del mismo capítulo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba viendo el apóstol Pablo en esta iglesia de Corintios es que ellos estaban aceptando gente que hablaba bien y que se expresaba bien y que daba un lindo mensaje y que lo que esperaban los corintios eran todos mensajes espirituales. Pero eran todos chantas. Era gente que no solamente por lo fraudulento que era, porque estaban buscando el dinero, ¿sí? Como ya vamos a leer después, sino también porque estaban llevando, se disfrazaban como ministros de justicia y que hacían cosas buenas, pero nos dice que ellos lo que traían era predicar a otro Jesús y predicar otro espíritu. Guarda con decir, ¿no?, que el mensaje de la deidad no es importante. No significa que debamos andar por la vida con palabras toscas. Eclesiastés capítulo 12 nos dice que el predicador refina sus palabras. No quiere decir que no sean punzantes, dice el sabio Salomón, pero las refina. No se propone de largar y tirar, ¿sí?, un mar de verdades que inunden la vida, ¿sí?, sino poder presentarle el firme fundamento de nuestra fe para que pueda naufragar
en este mar, ¿sí? En Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, Pablo también advierte de que habían venido otros, ¿sí? Pero el apóstol Pablo les dice directamente a estos Gálatas que se sorprende de que se hayan apartado tan pronto de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y que no deben escuchar no solamente a uno de ellos o a un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente. Hoy en la matutina de Maranata, del día de hoy, hablaba acerca de eso, que van a venir ángeles, no del cielo, sino de esta tierra, a traernos un evangelio distinto, hablando del descanso dominical, hablándonos de que el Señor cambió el día de reposo. Todas estas cosas ya estaban profetizadas, mis hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, habla de que estas cosas van a ocurrir. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán esas disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, aquellos que hoy no están apostando por un trabajo de unidad, por un trabajo colaborativo, son los que están buscando beneficios propios en cada uno de sus ministerios. Cada uno sabe, cada uno conoce, y yo no niego de que hay obras que se hacen y que son muy lindas, que son muy buenas, pero no tienen el poder de Dios, porque Dios está llamando, ¿sí?, a poder identificar estas cosas y a poder avanzar no solamente en lo que dice acá, sino en lo que está llamando, en lo que está presentando Cristo a través de su iglesia. ¿Sí? En 1 Juan capítulo 4, verso 1 también nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, es nuestra obligación probar. No nos podemos quedar callados. Tenemos que probar. La iglesia de Éfeso tenía esta característica y la menciona como una característica loable. Ellos probaban si los espíritus son de Dios. Porque el problema no es con el que me viene a traer simplemente el mensaje, sino el espíritu que está detrás de ese mensaje. Es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. Juan capítulo 10, verso 5, nos dice también Jesús: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuál es la voz que estamos siguiendo? ¿Es la voz de Cristo o es la voz de los extraños? ¿Qué voz estamos siguiendo? Y no importa el título que le ponga a ese extraño. Mis hermanos, Dios va a tener un pueblo que se sostenga por la Biblia y solo la Biblia. No, pero lo dijo tal, no, lo comentó tal otro, no, lo escuché en un video, no le presté. Hermanos, Dios quiere que estemos asentados en la palabra de Dios y queremos respuesta en su palabra. Las verdaderas ovejas, los 144.000, le siguen porque conocen su voz, siguen al Cordero de Dios por donde quieran que va. Esta iglesia de Éfeso a los extraños no seguía, porque no conocían esa voz. Ahora, pregunta 8. ¿Qué se les reprocha a esta iglesia? Volvemos a Apocalipsis capítulo 2. Bueno, algunas cositas, ¿no? Del verso 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué palabrita se repite? ¿Qué palabra se repite en Apocalipsis 2, verso 3? Has. Tiempo pasado. Mis hermanos, esta iglesia vivía de recuerdos. Esta iglesia vivía de glorias pasadas. Esta iglesia vivía de lo que sufrió, de su paciencia, o sea,
de cómo guardó los mandamientos de Dios en el pasado. Vivía de cómo había trabajado arduamente. Vivía de cómo no había desmayado. Pero el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora dejaste tu primer amor. Ya no haces lo que hacías antes. Esta iglesia ya no obra, esta iglesia ya no trabaja, esta iglesia ya no sufre, esta iglesia ya no prueba a los falsos apóstoles. Esta iglesia ahora es impaciente, porque si no tiene paciencia es impaciente, es desobediente, es decir, ya no obra. Y esta iglesia, si ya no prueba, si ya no analiza, si esta iglesia soporta a los malos, ahora es tolerante con el pecado. Qué terrible, mis hermanos. Tal vez esto nunca lo vimos de esta manera, analizando Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Pero la iglesia de Éfeso vivía de glorias pasadas y su presente era muy, pero muy oscuro. Por eso el Señor los está movilizando. Dejaste tu primer amor. Pregunta 9. ¿Qué recomendación le da el Señor? La primera palabrita, recuerda. El cuarto mandamiento nos dice, acuérdate. ¿Les llama la atención? Mis hermanos, nada está puesto porque sí. El Señor quiere que recordemos. El Señor quiere que nos acordemos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuán difícil es eso? Si hay algo que a mí me gusta es recordar, porque es el oficio, es la tarea del historiador. Recordar, considerar el pasado, analizar los hechos, los acontecimientos, el proceso. Recordar. Vivimos hoy en una sociedad que se olvida de lo que pasó hace un año. El otro día me encontraba con una hermana y me decía, ¿ahora manejás auto? Y yo le digo, claro, si no nos vemos desde el 2019, pareciera ser como que no pasó nada entre medio. No recordamos, estamos adormecidos por la realidad, estamos adormecidos por lo que estamos viviendo, estamos adormecidos en el pecado, mis hermanos. Por eso, a esta iglesia le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. La palabra recuerda, G3421, significa ejercer memoria, recordar, pero también significa castigar. Qué duro, ¿eh? Pero a veces es un sufrimiento recordar. Por eso no lo hacemos. Por eso no hacemos ese ejercicio. También significa repasar, ensayar, pensar, bueno, recordar, acordar y mencionar. No solamente guardármelo, sino declararlo. Recuerda de dónde has caído. La palabra caer, G1601, significa como ser sacado del curso, del curso en el que iba uno. También significa perder, llegar a ser ineficiente. Es decir, recordá en dónde fuiste ineficiente. Recordá en dónde dejaste de ser, en dónde fallaste. Esto que yo estoy diciendo, que es de la Strong, podemos buscarlo, por ejemplo, en Romanos 9:6, que la misma palabrita de caer significa, por ejemplo, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? Ahí la palabra fallado es la misma de, recuerda dónde has caído, ¿sí? Dónde has fallado. Y también en 1 Corintios 13:8, 1 Corintios 13:8, donde dice que el amor nunca deja de ser, se usa la misma palabra, el amor nunca caerá. ¿Sí? Es la misma palabrita de Apocalipsis 2, verso 5. Perdón, verso 6. Verso 5. Es decir, recordá cuál fue ese momento donde dejaste de hacer la voluntad de Dios,
donde dejaste de hacer aquellas cosas que te hacían verdaderamente feliz, para aceptar las enseñanzas y prácticas erróneas. Yo esto lo tengo muy, pero muy claro, porque a mí me pasó de una manera muy tajante en el año 2012, así como acepté algo que realmente me movilizó, que es conocer acerca del bautismo y de conocer que el Señor nos está llamando a considerar esto de una manera concreta en su palabra y que la Biblia y los testimonios no se contradicen. Así también se introdujeron otras cuestiones que en ese tiempo estaban en boga, ¿sí? Como fue bueno, tema de nombre hebreo y en fin, un montón de otras cuestiones, pero sobre todo esa en particular, que uno vivió y como presentaba el otro día Manuel, hicieron mucho daño, ¿sí? Porque nosotros nos aislamos como una burbuja, todos los que pronunciaban distinto a nosotros eran los herejes, los criticábamos, los culpábamos, los atacábamos, y nosotros éramos la secta que revelaba la verdad, porque éramos los únicos iluminados y modificábamos todos los textos para que digan de la manera que deben decir en hebreo y no en español, porque el español era satánico, etcétera, etcétera. Y me llevó un tiempo sacarme todo esto, algo así como 1 año y medio. El Señor fue haciendo ese trabajo, porque uno había llegado demasiado lejos, y entonces empecé a reconsiderar y a recordar, y yo recordaba ese momento, 2011 sobre todo, 2010, 2011, ese momento donde uno era feliz haciendo lo que hacía, pero sobre todo 2011, cuando el Señor me trajo la verdad del Padre y del Hijo, pero de una manera muy, pero muy especial y muy distinta al 2009, ¿sí? Ya no en violencia, sino en amor. Y me había enamorado de la palabra. Y la estábamos llevando y compartiendo y íbamos distribuyéndolo y habíamos ido a tal ciudad y a tal otra. Y con todo esto, la amargura, la crítica, el fariseísmo, el atacarnos. Entonces el Señor, así como le dijo a Éfeso, en un momento también me dijo a mí, recordá en dónde caíste y arrepentiste. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 17 y 18, nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, la caída tiene que ver, por lo menos en este pasaje, y por eso lo relaciono con mi testimonio, con el ser arrastrado por el error de los inicuos. Yo no quiero decir, no, por culpa de tal yo caí. No, porque uno tenía la Biblia y tenía los testimonios y uno podía avanzar. Pero el Señor también me permitió para poder dar este testimonio que de otra manera yo no podría entender y no podría compartirlo de esta manera. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Y acá encontré, mientras leía este pasaje, un testimonio de la sierva de Dios que aparece en el comentario bíblico adventista, ¿sí? Pero es de Elena de White. Ella dice, el deseo del Señor es que sus seguidores crezcan, ¿sí? Por eso recordá dónde caíste, porque si vos recordás, ¿qué va a pasar? Te vas a levantar. El deseo del Señor es que sus seguidores crezcan en gracia, que su amor abunde más y más, que sean llenados con los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Uno de los planes, escuchen, uno de los planes divinos para el crecimiento consiste en compartir. El cristiano debe ganar fortaleza fortaleciendo a otros. El que saciare, él también será saciado. Esto no es solo una promesa, es una ley divina, una ley por medio de la cual Dios tiene el propósito de que las corrientes de bondad, como las aguas del gran océano, se mantengan en circulación constante, fluyendo continuamente y regresando a sus fuentes. El secreto del crecimiento espiritual está en el cumplimiento de esta ley. Sign of Times
12 de junio de 1901, ¿sí? Uno de los planes divinos para el crecimiento consiste en compartir. ¿Cuál fue ese momento en el que dejaste de hacerlo? En mi caso particular, yo seguía compartiendo programas en radio, esto. Pero hablaba con un hermano, sí, y uno tenía que esforzarse para rebuscarse con las palabras y que lo entienda. El Señor quiere un evangelio para todos, que todos entiendan, que todos comprendan de quién estás hablando, de ese único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Y que esa verdad no sea simplemente mencionar palabras mágicas, sino presentarles a esos dos seres maravillosos, a ese Dios poderoso y a ese Hijo que nos trae por medio de su diestra salvación. No queda mucho tiempo. Salmo 113, en el Salmo 113, en el verso 7, nos dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Es Él el que nos quiere levantar, mis hermanos. Esta obra de levantarnos es simplemente recordar, porque Él es el que nos levanta. Una vez que nosotros descubrimos el punto, la verdadera causa de nuestro estado, mis hermanos, el Señor nos va a ayudar, porque Jehová abre los ojos a los ciegos. Salmo 146, 8. Jehová levanta a los caídos y Jehová ama a los justos. Y en este pasaje hago la ligación con Apocalipsis, que dice también el verso 2, 5, no solamente recuerda, sino que también arrepiéntete. G3340, arrepiéntete, que significa pensar diferente o pensar después o reconsiderar. En el diccionario TUGI dice también que significa cambiar de actitud, cambiar la manera de vivir. En el diccionario Vine del Nuevo Testamento menciona la palabra griega metanoeo, que significa meta, después o posterior, y noeo, percibir, es decir, percibir posteriormente o percibir después. Es decir, ¿viste cuando viste algo y no te cayó la ficha en ese momento? Pero después, era eso. A esto está comparando el arrepentirse, pero también a cambiar de opinión. Esta semana me pasó muchísimas cosas y mis hermanos constantemente estamos cambiando de opiniones porque nuestras opiniones son falsas y son erróneas de por sí, salvo que estén ancladas en la palabra de Dios. Por eso el Señor va a llamar a los 144.000 que no tienen mentira en su boca, porque lo único que tienen en su boca, ¿qué es? Verdad. ¿Y qué es la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad libertará, pero dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, mis hermanos, en la medida que vayamos conociendo la palabra de Dios, iremos cambiando de opinión. Arrepentirse no es simplemente llorar por algo y listo. Es cambiar la manera de vivir, cambiar tu actitud, cambiar tu opinión. Si vos pensabas así, ahora, por medio de la palabra, pensás de otra manera muy distinta. Esta semana me pasó con algo puntual, que tiene que ver con la salud. Y el Señor nos sigue instruyendo con respecto a estos temas, de no considerar al otro como responsable de mi enfermedad. Decir, no, por culpa de él estoy enfermo. Porque él me trajo el virus, yo ahora estoy mal. De considerar que el otro tiene el problema. Posiblemente puede haber traído ese germen o lo que sea, pero por más venenoso que sea lo que traigan, si yo no tengo un organismo que esté fortalecido por los 8 remedios naturales, si mi naturaleza no es fuerte para resistir lo que está a mi alrededor, obviamente voy a caer en esa enfermedad o en alguna otra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros tenemos la cabeza de que el problema es el otro, cuando no nos damos cuenta de que el problema soy yo.
El problema soy yo. Y esta sociedad lo que te está queriendo mostrar es que todos son malos, todos los que están a tu alrededor son el enemigo, pero vos sos, ¿sí?, el santo inmaculado, que nunca hiciste nada malo, que tu vida no tiene ningún desarreglo y que como nunca hiciste nada mal, podés definir al otro y condenarlo por lo que haya hecho. ¿Sí? Esta sociedad está engendrando esta clase de personas. Y el Señor nos está llamando a cambiar esa manera de pensarlo, ¿sí? Y considerar cuál es la causa de la enfermedad, que es nuestro estilo de vida. Esto fue algo muy conocido, ¿sí? Pero que por ahí en algunos detalles dije, tengo que cambiar mi manera de pensar en cuanto a esto. Porque hacemos mucho, mucho mal y destruimos, podemos estar destruyendo y erosionando la vida de otros, ¿sí? Que se sienten culpables, que se sienten mal por lo que hayan hecho, por lo que hayan ingerido, por lo que se hayan inyectado, lo que sea. Dice Hechos 17:30 que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Y Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, la condición en la que se encontraba Éfeso era una condición de ignorancia, podríamos decirlo, porque por eso se lo llamaba a arrepentirse. Por eso llamaba el Señor a esta iglesia de Éfeso. ¿No te das cuenta? Dejaste tu primer amor, dejaste de hacer eso que te hacía feliz. Volvé a ese punto. Recordá dónde dejaste de hacer eso. Cambia tu vida y haz esas primeras obras. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12 y 13 nos dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepas y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, estas cosas debemos recordarlas siempre. Y recordarla incluso a aquellos que las saben. Y estén confirmados, porque el Señor nos está llamando a tomar la mejor decisión de nuestra vida. Haz las primeras obras. En Hechos capítulo 26, versículo 20 nos dice en la última parte que Pablo iba y predicaba a los gentiles de que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en Gálatas capítulo 5, verso 6 nos dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, o sea, ser obediente a la ley, ni la incircuncisión, es decir, ser desobedientes a la ley. En Cristo nada de eso vale, sino la fe que obra por el amor. Es necesario la fe, que no viene por algo que hayamos hecho, sino por algo en quien hemos creído, por lo que Dios desea hacer en nuestra vida y que así lo creo que así sucede. Y esa obra es el resultado de lo que Dios hace en mi vida. Cristo no vino a anular las obras de la ley. Cristo vino a obrar en nosotros esas obras de la ley. Y eso consiste en una fe que obra por el amor. Porque si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y si los guardamos por la fe, será una fe que obra en ese amor. En Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras está muerta. Pero sin embargo en Santiago 2:22 nos dice que esa fe que tiene obras, esa fe se perfecciona por esas obras. Las obras vienen por la fe y la fe es perfeccionada por esas obras. Es necesario, por eso Santiago lo presenta de esta manera. ¿Qué ocurre con esta iglesia, la iglesia de Éfeso, si no obedecía? ¿Qué le iba a pasar? Nos dice que vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir,
vendré pronto a ti es una urgencia por la responsabilidad que tiene esta iglesia. Y dice, voy a quitar tu candelero, es decir, ¿recuerdan Apocalipsis 1:20? Los 7 candeleros son 7 iglesias. Tu candelero es tu iglesia. Y si quita el candelero de su lugar, la pregunta es, ¿en dónde está el candelero? El candelero, Apocalipsis 1, verso 13, está alrededor de Cristo. Cristo está en el medio. Si ya no está ahí, primero, ese candelero ya no estará con los otros candeleros. Ya no estará con las otras 6 iglesias. Ya no participará de la misma comunión con sus hermanos. Segundo, ese candelero ya no servirá para iluminar. Es que la obra del candelero, dice Mateo 6, verso 14, Mateo 6, me parece que me confundí, Mateo 7, a ver. Bueno, acá, Mateo 5, 14, lo he notado mal, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si alumbra nuestra luz, se ven nuestras buenas obras. Iban a ver las buenas obras de la iglesia de Éfeso. Pero si sacaba el candelero de su lugar, dejaba de cumplir su misión de iluminar, de llevar el mensaje de salvación a través de estas buenas obras. ¿Y qué es lo más difícil de esta advertencia por si no obedecía? Si quita el candelero de ese lugar, ya no contaría con la presencia de Cristo en su medio. 3 cosas difíciles de entender y de las que más necesitamos hoy en día, como pueblo, como iglesia. ¿Qué tiene? Pregunta número 11. Estamos casi terminando. Pregunta número 11. ¿Qué tiene aún esta iglesia que la mantiene con vida? Nos dice verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborrecer, G3404, significa detestar, odiar. También perseguir. Wow, yo cuando leí eso me quedé, ¿qué? Perseguir, ahora lo vamos a explicar. Amar menos, despreciar, descuidar, desatender. Pero ¿cómo esta iglesia aborrece en el sentido de perseguir? ¿Sí? La misma palabrita que se utiliza acá se utiliza en Mateo 10:22, donde dice que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, es decir, perseguidos, y Mateo 24, 9 al 10, lo mismo, ¿sí? Perseguidos en las sinagogas, etcétera, por causa de su nombre. Pero ¿por qué habla de que Éfeso tenía esto como bueno, de que perseguía las obras de los nicolaitas? Porque es en relación a lo que dice el verso 2, que probaba los espíritus de los falsos apóstoles. Los probaba los que decían ser apóstoles y no lo son, y los hallaba mentirosos. Los buscaba, los probaba, a ver si esas cosas eran así. En este sentido, esa iglesia, dice, todavía no lo había perdido, en el sentido de que todavía seguía rechazando, tal vez no a los apóstoles, pero sí a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? G3531 dice, seguidores de Nicolás. Ajá, ¿y quién es Nicolás? Bueno, yo lo saqué por otro lado, porque podemos especular sobre Nicoláses importantes en la historia, pero la palabra G3531 deriva de G3532, Nicolaos, que a su vez es la combinación de 2 palabras, G3534, Nikos, y G2992, Laos, ¿sí? Nikos significa conquista, triunfo o victoria, y Laos significa pueblo, gente, multitud, ¿sí? Gente común, que no es ni la oligarquía, ni la clase alta, ¿sí?
Entonces, ¿cómo traduce Nicolaos? Como victorioso sobre el pueblo. Así dice la Strong. Ustedes buscan el diccionario, van a encontrar victorioso sobre el pueblo. Entonces, dice acá que rechaza la obra de estos que son victoriosos sobre el pueblo. Hay dos cosas que puede sacar en conclusión. Una, que esta iglesia está en contra de los nicolaitas, porque los nicolaitas estaban o eran los que oprimían al pueblo, ¿sí? Los victoriosos sobre el pueblo, los que oprimían, pero también la palabra sobre no estaba, ¿sí? Así que esta preposición no aparece en el griego. Entonces podemos decir que o es victorioso sobre el pueblo o pueblo victorioso, o la victoria del pueblo, o la victoria de la gente común, del populacho, del populismo, ¿sí? Y acá podemos tomar de las dos maneras, o que los nicolaitas eran los que estaban oprimiendo al pueblo, o que eran parte de ese pueblo que en nombre de todos estaban haciendo cosas que iban en contra de lo que Dios quiere, ¿sí? Hoy podríamos decir comunismo, socialismo, etcétera, ¿sí? Entonces es una ideología. La obra de los nicolaitas es esa ideología que llevaba detrás a aquellos que oprimían al pueblo, en definitiva. ¿A quiénes debe oír esta iglesia? ¿Y quién fue el autor de esta carta? Ya estamos terminando, pregunta 12. ¿A quién debe oír? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero para. ¿Quién fue el autor de esta carta? En el verso 1 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y quién es él? Anotamos, por eso le dije, anoten la pregunta número 3 y pregunta 4 y pregunta 5, ¿quién se presenta? ¿Sí? Que es Cristo. Entonces nos comienza la carta avisándonos de que es Cristo el que escribe, el que se presenta, y termina diciendo que el que habla, ¿sí? Es el Espíritu. Por eso se nos pide oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es muy sencillo. Porque en 2 Corintios nos aclara, capítulo 3, verso 18, verso 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cristo es el Espíritu. Hermanos, en Colosenses 1, 27 nos dice que el misterio que estuvo oculto, pero que ahora Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el gran secreto. Conocer que Cristo mismo y no otro es el que desea morar en nuestro corazón. Pregunta 13. ¿Qué es lo que se le promete a la iglesia? Vamos de vuelta, Apocalipsis 2, verso 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer. ¿Sí? ¿Cómo es que accedemos a ese árbol de la vida? En Apocalipsis 22:14, nos dice, en una versión 60, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No se entiende mucho. Pero si uno lee la versión antigua, dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Es decir, si volvemos ahora al verso 7 del capítulo 2, el dar de comer del árbol de la vida, el poder acceder a él, es únicamente, si leemos Apocalipsis 22:14, a través de guardar los mandamientos de Dios en nuestra vida. Esta promesa, mis hermanos, vamos a ver que no es simplemente una promesa futura, que obviamente la vamos a tener. Vamos a ir al cielo y veremos un árbol real con 12 frutos, un fruto por cada mes. ¿Por qué por cada mes? Isaías 66:23, porque cada mes vamos a ir a adorarle. Y esto es una antigua práctica que el Señor estableció de todos los meses congregarse el pueblo.
¿sí? Que es una práctica que en el cielo vamos a continuar. Pero nos dice acá que vamos a comer del árbol de la vida. Y si bien existe y es real, y vamos a probarlo en el cielo, también nos habla la Escritura en Proverbios capítulo 3, verso 14, hablando de la sabiduría, dice, verso 13, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Verso 18 y 19. Ella, o sea, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y la explica de vuelta. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Quién es la sabiduría, mis hermanos? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24, nos dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el verso 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, el árbol de la vida, según la palabra, es Cristo, es la sabiduría. Pero también nos dice en Proverbios, no también de que sean cosas distintas, pero nos agrega, Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Recuerdan el testimonio que compartí de la hermana White? De cuál es el problema de la caída y cuál es el secreto del crecimiento. No era compartir el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y Proverbios 15, verso 4 nos dice que la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, la lengua apacible es ese árbol. El Señor quiere que si nosotros somos obedientes, si guardamos en Cristo sus mandamientos, si los depositamos en nuestro corazón como la verdad revelada del cielo, entendiendo de que son santos, justos y buenos, y que por medio de su Espíritu, por medio de Cristo, podemos ser obedientes, el Señor nos dará este árbol de vida, nos dará Cristo, nos dará los frutos del justo, ganancia de almas, y nos dará una lengua apacible. Mis hermanos, ¿quién no desea esto? Hoy podemos disfrutar de esta promesa. Y el último punto, punto 14, ¿quién es la iglesia en Éfeso? Bueno, históricamente podemos decir que es la iglesia que se levantó en el año 31, la iglesia de los apóstoles, y que finalizó en el año 100. Esa iglesia que salió con la fuerza del evangelio. Pero obviamente, cuando todo esto continuó, ¿sí? También ocurrieron las mismas cuestiones de las que estamos discutiendo acá. La iglesia se enfrió. Y el Señor llamaba a recuperar ese primer amor. Y era lo que estaba haciendo Juan en su tiempo con su iglesia, con la iglesia de su tiempo, porque era un mensaje contemporáneo para los de Éfeso. Pero también quisiera llamarles la atención a algo. Esta iglesia es considerada por Dios como una iglesia que tiene buenas obras, que tiene arduo trabajo, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, no soporta a los malos, prueba a los falsos apóstoles. Mis hermanos, está hablando de una iglesia que conoció la verdad presente. Está hablando de una iglesia que no está en el engaño, no está en el error, que conoce la verdad. Pero una iglesia que aún conociendo la verdad para este tiempo, se durmió. Por eso es el primer mensaje. Les está hablando Cristo a los que saben y no hacen. A nosotros nos gustaría, nos encantaría, y a esta iglesia le encantaría, que le hable a los inconversos, a los paganos, a los que hacen las cosas mal. ¿Por qué no les hablas primero a ellos? Pero no nos gusta cuando nos reprochan y cuando se olvidan, aquellos que nos reprochan, de lo que hicimos en el pasado. ¿Cómo me vas a tratar a mí igual que al otro? Mira todo lo que hice en la iglesia. Mira todo lo que hice por mis hermanos. Mira todo lo que trabajé, a los hermanos que convertí, los estudios bíblicos que hice.
Este, mis hermanos, si tuviéramos que compararlo con alguna parábola, es el hermano del hijo pródigo. Y en todo caso, mis hermanos, Cristo es la respuesta. Hasta acá hemos terminado con el estudio. Me he pasado bastante. Hemos visto 7 versículos, pero los hemos estrujado bien, punto por punto. Y ahora me gustaría saber si alguno tiene el deseo de compartir, si a alguno le gustaría presentar, si a alguno le gustaría agregar algo. Yo sé que ahí hay hermanos que son muy estudiosos de este libro y que posiblemente tengan algo más que agregar que este servidor se haya olvidado y que sea parte de esa experiencia que nos vaya a sumar en este estudio. ¿Cómo pueden hacer? Abajo aparece una manito, ¿sí? O el botoncito violeta que les permite levantar la mano. Ustedes ahí levantan la mano y yo de ahí les doy la posibilidad para que puedan hablar. Bueno, estoy viendo de que no hay muchos que se estén animando. Es difícil romper el hielo y decir, yo quiero hablar. Pero tal vez haya alguno. A ver, Gabriela, bienvenida. Gracias por animarte. Ahora vas a ver que el botón se convierte en azul, tócalo hasta que se haga verde. Y ahí vas a poder hablar. Si tienen alguna dificultad, a ver, Gabriela, bienvenida. Bueno, realmente estoy bastante, diríamos, azorada, estupefacta, porque nunca pensé que tantas cosas iban a pasar una tras de la otra. Le agradezco tanto a Dios por esta pandemia que no tenés una idea, Leandro, porque he aprendido muchísimo y mucho más en este tiempo. Amén. Y la verdad que para mí el Señor ha sido una bendición muy grande. Y este tema en particular me está sacando un poco, no sé cómo expresarme, pero yo lo tenía interpretado a la vieja usanza con las ideas generales que tenemos todos, pero esta particularidad a mí me está moviendo mucho las ideas. Y estoy feliz porque me da una nueva esperanza, porque puedo ver y cambiar mi vida y estar preparada para cuando el Señor llegue y estar vestida como tiene que ser, Gloria con el aceite, la lamparita cargada de aceite y si no tengo una antorcha, que sea un fosforito, pero algo con fuego para estar lista y esperando al Señor. Amén. Eso es lo que quería. Amén, Gabriela. Muchísimas gracias por ese testimonio. Muchísimo, es muy valioso, porque a mí me ha pasado exactamente igual. Y a cada uno les va a tocar, no es que todas las iglesias le van a tocar de la misma manera, cositas, sí, pero cada uno sabe, como hoy hablábamos con un amigo, un hermano, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Y este mensaje creo que a todos nos ha apretado el zapato de alguna manera, ¿sí? De que hemos perdido ese fuego y es solo Cristo el que nos puede devolver ese fuego en el corazón como lo hizo con los discípulos que iban a Emaús. Muchísimas gracias, Gabriela. Cualquier cosita que quieras compartir, nuevamente levantás la mano. Vamos a escuchar, porque nos quedan poquitos minutos. Vamos a escuchar al hermano Daniel. ¿Cómo anda, mi hermano? Saludos para la iglesia en Roncesvalles, Colombia. Ahí abajo, Dani, va a ser que el botón se te convirtió en azul. Tenés que tocarlo de vuelta y se va a convertir en verde. A veces puedes tener la dificultad, se te tilde todo, volver a salir y entrar y podés hablar, ningún problema. Ya deberías tener ahí la posibilidad para poder conversar, Dani. A ver si contamos con ese diálogo. Nuevamente, gracias, Gabriela, por... A ver, Dani, no sé si estás por ahí todavía. Nuevamente, fíjate de estar tocando el botón azul, capaz se te haya tildado, ¿sí? Así que vos volvé a entrar tranquilo y ingresá y ningún problema. Bienvenido, Santiago. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo están, mis hermanos?
Hola, ¿me Hola escuchas? Patricia, se escucha Hola, perfecto. ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Encantado de estar con ustedes y con todos. Yo también. Solita esta vez porque Santiago se retrasó con un trabajo y creo que viene escuchando desde el auto, me parece. Pero bueno, agradecer, mil veces agradecerles a ustedes, agradecer por la luz que nos transmiten, porque Gracias. de verdad que a mí me da a veces mucha tristeza porque la familia de Santiago, mi familia también, lógico, ¿no? Ujú. Son todos adventistas y muchas veces hemos tocado temas y demás, pero lógicamente que bueno, ellos siguen con su pensamiento. No hay, de todas maneras, lógicamente seguimos orando a Dios, a Jesús, para que en algún momento se les presente esta luz, ¿verdad? Bien, Porque, porque se están perdiendo muchas cosas y están muy dormidos. Entonces por ahí a mí se me aflige un poco mi corazón, digamos, por así decirlo, pero bueno, teniendo fe de que en algún momento de todas las familias que tenemos alguien nos va a escuchar y a alguien le va a llegar el mensaje. No bajamos los brazos, seguimos mostrando, seguimos participando muchas veces o bien. pasando algún video de ustedes y eso, nada más. Agradecer porque, bueno, siempre estamos agradecidos a Marcela, agradecido a Emanuel, a Roberto, muchas veces por haber compartido cosas muy bonitas con nosotros. Y Bien. eso, nada más, Leandro. Gracias, Muchas gracias. gracias Patricia. Nos queda Abrazo. ahí un abrazo grandote, mi hermana. Saludos Abrazo. para Santiago. Eh, Me queda algunos segundos más, pero no me quiero ir sin escuchar a Daniel. ¿Cómo estás, mi hermano? A ver si ahora tenemos la gracia de poder escucharte. Fíjate abajo que tenés el botón celeste. Ahí está. ¿Cómo andas, Dani? Ahí, hola, hola, queridos hermanos. ¿Cómo andas, Saludos, Dani? Lea, querido. Un abrazo para ti, para todos los hermanos aquí que nos escuchan y bueno, que escucharon al hermano Leandro. Gracias a nuestro Padre que ha puesto en los labios de su siervo un mensaje para nosotros. Creo que es una amonestación, son cachetadas espirituales que por ahí a veces son Juan. necesarias para despertar ese, ese primer amor. Y pues bueno, no, algo que meditaba y se me quedó referente a algo ahí como para agregar, y A ver. fue en el propósito de las parábolas que el Salvador dijo en, en Marcos 13:10 Sí. en adelante, para después que haya un tiempito lo puedan estudiar. Y lo más interesante es que hace referencia también de que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me llama la atención en el versículo 12 que dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no Mateo tiene, 13:12. aún lo que tiene, le será quitado. Así Amén. que creo que ese es el mensaje también allí en la iglesia de Éfeso, que le iba a ser quitado el candelabro si no se arrepentía. Y creo que tres, Mateo 13:12. Sí. Y creo que ese es un despertar para nosotros. Quizás que por ahí algunos llevamos más tiempo, otros están empezando, pero como lo decía la sierva del Altísimo en el conflicto de los siglos, que ese primer impulso, ese espíritu misionero del Salvador, siempre lo podamos tener y de ir a compartir algún mensaje que el que da se le multiplicará más. Así que Amén. nada, un gusto saludarlos, queridos hermanos, Dani, querido. aquí a la distancia, y me despido sin antes decirles que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Dani, antes que nos despidas y antes que te vayas, porque no siempre cuento con esta bendición de poder tenerte en el programa. Sé que todos estamos acá aprendiendo y estudiando, pero bueno, hay algunos que por ahí están eh,
más despierto a estas percepciones que aparecen en el Apocalipsis, y yo te considero a vos uno de ellos, está Angie, hay varios acá que la verdad los quiero, los respeto y me alegra siempre de escucharlo. Dani, antes de que nos vayamos, ¿te gustaría acompañarnos con una oración? Y así nos despedimos también de este estudio. Dani, no estarías con el micrófono, si estás ahí, por ahí lo tenés apagado. Ay, qué lástima. Bueno, Dale, no sé, bueno, dale, ¿podés aquellos acompañarnos que orando? puedan. Sí, Bueno, yo Dani, creo que la señal es un poco retrasada, entonces dale. pues no sé si de pronto alguien lo tenga con mejor Por favor, Dani, por favor, facilidad, creería. te pido si nos podés acompañar orando, hermano. Vale, vale. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu preciosísimo nombre. Gracias por el alimento espiritual que nos has permitido tener en estas horas de la tarde. Gracias por tu palabra, porque la podemos estudiar libremente y permita que estas palabras, estos pasajes que se han estudiado, que tú a través de tu siervo lo has traído, permita que sean llenando nuestro ser, nuestras vidas, y que todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo te honre y te glorifique, y más para estos tiempos. Comendamos a las familias aquí representadas y permita que de lo que hemos recibido, eso también podamos entregar y dar, no porque hayan méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Dani querido, amén. Muchísimas gracias. Saludos en Cristo para vos, como ya le dije al principio, para toda la iglesia allá en Roncesvalles y a la iglesia allá en Colombia. Un cariño grande, mis hermanos, que Dios me los bendiga rica y poderosamente, y nos estaremos viendo en un próximo estudio analizando ahora la iglesia de Esmirna. Que Dios los bendiga y un abrazo grande para todos.